En el verano del 64 después de Cristo hubo un incendio devastador que arrasó con gran parte de la ciudad de Roma. Es un evento conocido en la historia. El principal sospechoso siempre fue, y se sabe en la historia, el emperador de nombre Nerón. Siendo el sospechoso de esto, de que él orquestó esta catástrofe, entonces él necesitaba desesperadamente tener un chivo expiatorio para desviar la furia razonable que había entre el pueblo. ¿Quiénes fueron los escogidos para recibir la ira y el castigo? Bueno, fue un grupo incomprendido aún y naciente, conocido como los cristianos. El historiador romano Tácito, por cierto, un pagano ajeno al cristianismo, relata que el cargo que comienza como los culpables del incendio de Roma pasó a que eran culpables de ser odiadores del género humano. Por tanto, ya que ellos eran los culpables, eran arrestados, y quienes confesaban a Cristo como Señor y no retrocedían, luego, solo por eso, por estar asociados al cristianismo, serían condenados y castigados de maneras inimaginables. El destino que sufrieron estos creyentes fue terrible. Y escuche bien, por favor, se lo pido. Algunos de ellos eran cubiertos de pieles de fieras, arrojados a los perros a vista de la multitud, y morían despedazados por los perros. Otros, en una clara burla y sátira de su propio Salvador Jesucristo, eran condenados a la muerte por medio de la cruz. Sin embargo, la crueldad sobre la que les estoy contando en esta introducción, de este malvado emperador Nerón, fue mucho más allá de este sufrimiento. Él transformó el castigo en un espectáculo para el pueblo. Este emperador se identificaba a sí mismo de tal manera con el dios Apolo, dios del sol y de las artes, que había hecho construir una estatua de más de 30 metros representándolo como tal. Y él ofrecía sus propios jardines para una exhibición francamente macabra. El mismo historiador Tácito describe que Nerón se vestía como auriga, que eran los conductores de carros de los circos romanos de aquel tiempo, y se paseaba entre la multitud en su carruaje mientras el fuego de cuerpos humanos iluminaba la noche. Aquellos creyentes que, sostenidos por la gracia de Dios, rehusaron negar el señorío de Cristo, fueron forzados, y escuche bien esto, a vestir túnicas empapadas en brea y aceite para ser atados a postes y ser quemados vivos. La noche se hacía día y la luz venía de creyentes que no negaron a su Señor. Bajo esta sombra de hostilidad que les rodeaba, el apóstol escribe a su hijo espiritual. Ya no está en una casa alquilada, en alguna especie de arresto domiciliario, como en algún momento sí estuvo, sino que ahora está en una cárcel romana de máxima seguridad, con mucho frío. Si usted leyó o escuchó la carta, tenía frío el pobre apóstol, y tenía una gran certeza: iba a ser ejecutado y su tiempo estaba cerca. Y amados míos, es cierto, el poder del enemigo de la cruz es mucho y puede ejercer una fuerza que puede resultar devastadora. Sin embargo, permítanme adelantarme un poco a lo que vamos a ir hacia la conclusión, pero debo decirlo, hubo una realidad infinitamente superior a la agonía del fuego y al terror de la muerte que sostuvo la fe de todos estos mártires, sino que sabe, presiente que la ejecución por causa de Cristo está a las puertas. De hecho, más adelante en el capítulo 4, verso 6, él mismo dice: estoy a punto de ser derramado como libación. O sea, esto es lo que va a pasar.
Y además él dice que es prisionero por causa del Señor, no realmente de los romanos ni de quienes los perseguían. Segundo, es un testamento apostólico. Esta carta tiene un carácter personal, pastoral y testamentario. Aquí el apóstol se está esforzando por entregar un encargo final a Timoteo, su amado hijo en la fe, para que continúe en la obra del ministerio con fidelidad. De cierta manera, Pablo está entregando el bastón del ministerio de una generación a otra, y ahí él está arrojando una serie de verdades que Timoteo necesita escuchar, y por supuesto nosotros también el día de hoy. Está escribiendo desde una cárcel donde está padeciendo soledad y aflicción. Probablemente esta cárcel era la Mamertina, así se llamaba, famosa por su crudeza. Eso es de la historia, no está en el texto, por eso se los comento. Sin embargo, más allá de las cadenas, del frío, del dolor, lo más agudo y doloroso que ha experimentado aquí el apóstol es que él ha sido abandonado de muchos de los que antes caminaron con él. Versículo 16 del capítulo 4 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Es la última carta, son las últimas palabras que conocemos del apóstol, y contrario a lo que muchos esperaríamos de un ministerio tan importante para la historia de la humanidad como el ministerio de don apóstol Pablo, él dice esto: ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Hay alguna excepción, por supuesto, pero está hablando en general. Los hermanos de Asia les han abandonado, y él dice además algo muy hermoso que deberíamos considerar cada uno de nosotros, sobre todo en tiempos de debilidad, cuando nos hemos fallado, y es esto: sí, mi hermano me ha fallado, pero Señor, que no le sea tomado en cuenta. Esa es la actitud de alguien que ha sido perdonado de una deuda infinita. Y cuarto, es una exhortación a un pastor que puede estar siendo amedrentado. Timoteo se encontraba ministrando en la iglesia en Éfeso. De acuerdo a lo que estudié, ya llevaba 20 años de ministerio, cerca de los 40 años. Pero seguía lidiando con falsos maestros, con la presión de lo que acabamos de escuchar, imperial en aumento a su alrededor. Y frente a este panorama hostil, este pastor batalla seguramente con el desánimo, con el temor, lo que hace que esta carta sea un aliento urgente de un padre espiritual para que su hijo se mantenga firme. Con eso en mente quiero que veamos 3 puntos. El primero es: recuerda avivar el fuego. El segundo es: no te avergüences ni desprecies el sufrimiento. Y el tercero es: descansa en la obra de Dios. Recuerda, debes hacer ciertas cosas, que es no avergonzarte ni despreciar el sufrimiento. Y tercero, descansa. Por lo cual te recuerdo, dice el verso 6, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí la exhortación del apóstol a Timoteo nace directamente de lo que dijo y que leyó nuestro hermano en la coordinación del culto antes, cuando está hablando de que que Timoteo tiene una fe genuina, no fingida, versículo 5. Eso es el fundamento por el cual Pablo ahora le va a proceder a dar una serie de instrucciones, y aquí le va a pedir que recuerde algo, porque él sabe que Timoteo tiene una fe salvadora. No hay evidencia en la carta ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento para pensar que Timoteo estaba en alguna especie de pecado grave o pensando abandonar el ministerio, y que entonces aquí Pablo duramente le quiere exhortar. No vemos reprensión en la carta, y si usted la sigue leyendo se dará cuenta de que esto es así. Más bien, algo que sí sabía Pablo de Timoteo es que su discípulo era bastante tímido, tenía propensión a la timidez frente a la hostilidad, y aquí Pablo busca pastorearlo y fortalecerlo de manera preventiva para que se afirme en los medios de gracia, para que pueda soportar los tiempos de persecución que, si no han llegado aún, de seguro llegarán.
Piensen bien, Pablo le está escribiendo desde el calabozo y él ha sufrido ya el abandono de los suyos. Pablo entonces es el testimonio vivo de que ser un fiel discípulo del Señor tiene un costo. El espejo en el que Timoteo puede ver lo que significa sufrir por Cristo es el apóstol que le está escribiendo. Por eso él desea advertirle y recordarle que los recursos espirituales él ya los posee. Y por tanto, él puede enfrentar como siervo fiel las tribulaciones que han de venir. Dios ha conferido soberanamente a Timoteo un don de gracia, que probablemente está haciendo énfasis en su ministerio, o en su llamado ministerial, pero también a la gracia para ejercer este llamado. Y así como este don de gracia ha sido sobre la vida de Timoteo, entendemos que también ha caído en la vida de cada uno de los creyentes a lo largo de la historia. Todos tenemos el don de Dios recibido por su propia y pura voluntad. El don de gracia es la presencia activa del Espíritu Santo en su vida, equipándole para cumplir con un ministerio. Y esto nosotros lo compartimos con Timoteo. Muy brevemente, porque es un tema profundo y con muchas interpretaciones diferentes, pero lo más probable además es que la imposición de manos, o lo más importante es que no se interprete como una transmisión mística de poder de Pablo hacia su discípulo. Lo más probable es que se refiera al acto de reconocimiento público, como una señal visible en la que Dios selló ante la congregación que Timoteo había recibido un ministerio de parte de Dios que debía ser ejercido públicamente. Y todo eso usted lo puede leer en la primera carta. Me interesa que nos quedemos con que el recordatorio y el mandato de Pablo, que mantiene urgencia para nosotros hoy aquí, es claro. Hermano, tienes que avivar el fuego del don de Dios que te ha sido confiado. Ya vendrán más adelante desafíos para los que es necesario tener este fuego ardiendo, pero por ahora el punto de partida es que tenemos que ser diligentes. Nosotros como iglesia hemos entendido y estamos firmes en esto. Dios es soberano, nuestra salvación descansa total y exclusivamente en la iniciativa soberana de la gracia de Dios en Jesucristo. Él verdaderamente controla todos los eventos que han de ocurrir y nada escapa de su decreto ni de su dominio. Eso es cierto. La justificación es un don puramente divino, no tenemos parte alguna, no tenemos mérito alguno, no hay ni ritos ni sacramentos que añadan algo de justicia para alcanzar la misericordia de Dios. Todo está en Dios. A Él la gloria por nuestra salvación. Pero esta verdad de la gracia soberana no puede ser confundida con una excusa para ser pasivo. Las Escrituras nos enseñan, y particularmente lo vemos en este pasaje, que los redimidos tenemos una responsabilidad continua y activa que ejercer. Lo que se nos está diciendo con brasas de un fuego que se puede apagar es muy sencillo. Tienes que hacer algo. Soplar, acomodar y estar preocupado de aquello. Esto lo vemos en la ley del holocausto descrita en Levítico capítulo 6. Dios ordena a los sacerdotes que el fuego del altar debe arder continuamente. Hoy nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, todos los creyentes tenemos también la responsabilidad de alimentar ese fuego para que nunca se apague. El fuego que representa la presencia viva de Dios, que debe ser cuidada por su pueblo sin descanso, que debe ser honrada por su pueblo. Y esta imagen del fuego de Dios que debe ser cuidado era algo además muy claro para el oyente del primer siglo, Timoteo en especial, y Pablo lo usa para ejemplificar e ilustrar, más allá de la gracia eterna y el control soberano de Dios, que tú y yo tenemos una responsabilidad sobre nuestra conducta diaria. Por eso estamos hoy aquí en la iglesia. Por eso venimos los miércoles a la oración, por eso nos frecuentamos entre semana, por eso nos relacionamos, por eso oramos, por eso abrimos las Escrituras continuamente, porque necesitamos continuamente estar activos en avivar el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros. Porque el fuego del don de Dios, siendo justo con el pasaje, se entiende que puede disminuir en la vida de los creyentes y que levante la mano aquí el que diga no.
Yo desde que nací de nuevo, no es cierto, hermano. Usted me conoce y yo lo conozco. El fuego del don de Dios puede ir disminuyendo en nuestras vidas. Y contrario a lo que imaginamos, rara vez esto ocurre por un gran colapso moral repentino o un pecado escandaloso, que pueden ocurrir, por supuesto. Pero eso es más raro. Con mayor frecuencia lo que ocurre es una pasividad sutil y una negligencia sostenida en el tiempo que provocan esta consecuencia de que el fuego comience a apagarse. ¿Cuántos de nosotros que quizás estamos aquí en otro tiempo, con mucha menos doctrina y conocimiento, éramos mucho más apasionados? Teníamos menos vergüenza de anunciar al Señor, éramos mucho más activos. ¿Por qué nos cuesta a nosotros a veces tanto ser más generosos con las ofrendas si antes en otras iglesias quizás con un porcentaje muchos eran mucho más fieles? ¿Qué es lo que va pasando en nosotros? Muchas veces estamos dejando que el fuego del don de Dios se apague en nuestras vidas. En otros casos, también el temor al rechazo, la opresión del mundo pueden paralizarnos y alejarnos de nuestra responsabilidad de estar avivando el fuego. Un ejemplo muy interesante que encontré sobre esto lo ofrece el Antiguo Testamento en la vida del profeta Elías, y esto usted lo lee en Primera de Reyes 18 y 19. Vemos un poco el descuido de Elías, lo que ocurre con Elías, y por otro lado, el Dios de Elías. En el capítulo 18, Elías vive en la cumbre de su ministerio. ¿Se acuerda usted cuando el fuego desciende del cielo para, en el monte Carmelo, ¿cierto?, quemar lo que estaba allí ofrecido, mientras los profetas de Baal no lo lograron? Está en la cúspide, mueren los profetas de Baal. Es evidente su triunfo y el triunfo del Dios al que él sirve, pero en el capítulo 19 la reina Jezabel lo amenaza de muerte y el profeta cede al abatimiento y decide huir al desierto. Sentado bajo un enebro, sumido en la soledad, fíjese lo que él dice. Por favor, fíjese el calibre de las palabras de Elías. Basta ya, Señor, toma mi vida. Basta ya, Señor, toma mi vida. Elías experimentaba el desgaste después de la victoria y ahí está, aislado, consumido por la amargura y convencido además de que él era el único que quedaba del remanente fiel de Dios. Miremos la respuesta del Dios de Elías, versos 5 al 7, Primera de Reyes 19. Escuche esto, es maravilloso. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Lo anterior era, basta ya, Señor, ¿cierto? Se acostó y durmió. Un ángel lo toca y le dice, levántate y come. Entonces miró y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. No hizo nada, no dijo nada. Y escucha ahora. Y el ángel del Señor vuelve por segunda vez, lo toca y le dice, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Ese es el Dios de Elías, hermanos, y es el Dios al que tú sirves. Y tú y yo hemos sido ese que hemos dicho, basta ya, Señor, no quiero. Y me acuesto, y no oro, y no lo busco, y estoy sumido en algo que además es pecaminoso y deshonra a mi Señor. Y Él viene y dice, levántate y come. Tienes un camino muy largo aún. Dios no lo reprendió, aunque podría haberlo hecho, sino que primero atendió a su fragilidad física con descanso y sustento, y luego se le reveló, y sigue el pasaje, no en el viento huracanado, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro apacible, para renovar su comisión y recordarle además, no estás solo. Yo me he guardado a 7,000 que aún no doblan su rodilla ante Baal. Yo hago todo esto. Ahora tú tienes una nueva misión. Levántate y anda. Ya te alimenté. Ve. Qué maravilloso es Dios. Y volviendo a nuestro texto, aquí el pasaje, avanzando al verso 7,
nos presenta esta provisión divina para cumplir lo que el Evangelio demanda. Pablo dirige la mirada a Timoteo y la nuestra hacia el recurso esencial que Dios, el Espíritu Santo, ha provisto soberanamente para su pueblo. Ya van a venir las principales exigencias que vamos a meditar hoy en el verso 8, pero ahora el texto nos alienta primero con una verdad gloriosa. No estamos a merced de nuestras fuerzas, de nuestras humanas capacidades, sino que estamos equipados plenamente para perseverar como obreros fieles por la obra del Espíritu. En radical oposición a la cobardía, palabra original de Ilia, cobardía, y a la timidez que suele retroceder ante la hostilidad del mundo y que es propia de quienes van con sus propias fuerzas y siempre buscan autopreservarse. Contrario a eso, el Espíritu Santo que mora en el creyente, y escuche esto, desde el momento de la regeneración, no es una segunda obra, no es algo que vendrá con los años, sino que es desde el momento en que tú y yo creímos, viene el Espíritu Santo, nos dota de la fe salvadora y además nos da un triple recurso, que es esto: poder, amor y dominio propio. Dinamis, ágape y sopronismos, 3 palabras que son maravillosas para decirnos: tienes lo necesario hoy, porque tienes al Espíritu Santo de Dios contigo. Amén. El poder, bueno, no es el poder de la elocuencia, ni de las palabras, ni de gran valentía, ni un ímpetu emocional, no es la garra charrúa, como se dice en el fútbol, sino que es esta energía sobrenatural de Dios que reside en tu vida y es la misma fuerza omnipotente que de la nada creó todo y que por gracia irresistible te transformó de ser un hijo de ira a un hijo de Dios. Ese poder está en tu vida. También nos ha dado amor. El amor no es otra cosa sino este afecto dispuesto al sacrificio que nos infunde el Espíritu y que erradica de nuestro corazón el egoísmo natural del corazón y nos impulsa para que podamos entregarnos sin reservas para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo, incluso en medio del sufrimiento. Eso es amar. Cuando usted dice yo amo a Dios, es que usted está poniendo a Dios por sobre usted mismo y cualquier circunstancia para brindarse a sí mismo por este Dios al cual usted ama, tal como Cristo lo hizo por usted. Y de la misma manera usted está dispuesto a amar a otros, a su prójimo, especialmente a sus hermanos, anteponiendo las necesidades de ellos, sus propias debilidades antes que las propias, aunque eso traiga sufrimiento. Lo hace porque ama y usted ha sido enseñado en el amor por medio de la obra de Cristo y su Evangelio. Los que no han encontrado el amor aún de pareja y están en la búsqueda, tienen que buscar siempre a alguien que conozca este amor y que esté equipado con este amor. Y el dominio propio, la mente sobria, la disciplina, que es el tercer recurso que tenemos del Espíritu, básicamente es esta disciplina espiritual que estabiliza el alma, disipa el pánico y nos ayuda a tener un orden y control sobre nuestros pensamientos, afectos y voluntad. Todo esto por la obra del Espíritu Santo. Hoy, por medio de Él, tenemos dominio propio. Y por eso siempre me ha llamado tanto la atención que lamentablemente muchas congregaciones evangélicas le atribuyen al Espíritu Santo precisamente todo lo contrario. No sé con quién lo conversaba hace poco, de escuchar y familiarizarnos con, el Espíritu me tomó y no me acuerdo de nada, no sé qué hice, me tuvieron que contar lo que hice porque no sé, porque me caí. Hermanos, dominio propio, pleno, por supuesto, desde la emoción hasta la práctica, eso solamente lo puede dar el Espíritu de Dios. Entonces todas estas son provisiones celestiales que recibimos desde el momento de nuestra salvación. Y aunque mucho más se podría decir, obviamente, y hacer estudios de todo esto, tenemos que avanzar, pero es importante que nos quede claro esto. La provisión que hemos recibido por el Espíritu Santo ya es más que suficiente para que perseveremos con valentía y con fidelidad a Dios.
Por tanto, segundo punto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Debido a que el Espíritu Santo está en nosotros activamente y el fuego de Dios está vivo, como acabamos de ver, y que estamos equipados con poder, amor y disciplina sobrenatural, entonces somos capaces de no retroceder con cobardía ante la opresión. Por su provisión de gracia, entonces debemos negarnos a cualquier forma de vergüenza respecto de ser asociados con Cristo. Marcos 8:38, el mismo Señor dijo lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchas veces asociamos el avergonzarnos a ese momento en el que, bueno, aquí voy a salir un poco de nuestra doctrina, pero en el que en las películas la gran tribulación, ¿cierto? El anticristo y que los van a matar, que puede pasar, ¿cierto? Es una posibilidad, no nos cerramos a nada de aquello en estas interpretaciones escatológicas, pero lo que me quiero quedar es con esta idea. Pensamos que ese es el momento en el que tendremos que ser valientes. Cuando alguien nos ponga un hacha y nos diga, niega a Cristo. Claro, puede ser que algunos digamos, no, yo jamás, ahí aún con el hacha, pero las situaciones del día a día nos ofrecen múltiples oportunidades en las que sin un hacha sobre nuestro cuello negamos al Señor. Y esto es cierto, muchos de nosotros en diferentes momentos de la vida y por diferentes razones nos hemos acobardado y hemos despreciado momentos para testificar sobre nuestro Señor y su Evangelio. Sin embargo, no es posible que el patrón de vida de un creyente se caracterice por este silencio continuo en lo que respecta a nuestra fe. Una vida que se caracteriza por estar avergonzada del Señor es muy poco probable que sea verdaderamente una fe salvadora, compatible con la vida eterna. Y el llamado aquí que recibe Timoteo es muy claro. No debes avergonzarte del testimonio de nuestro Señor. Y ese llamado no cae en el vacío porque todo a nuestro alrededor parece que verdaderamente conspira en oposición contra el Evangelio. Cualquier cristiano, escuche esto, que quiera ser fiel al testimonio de su Señor, tarde o temprano va a ser menospreciado, al menos eso, por causa del mensaje que anuncia. Porque nuestro Evangelio, hermanos, no es grato ni es popular a oídos del mundo, nunca lo ha sido, no lo es y no lo será. Y si tú eres fiel en anunciar el verdadero Evangelio, serán ellos los que te irán apartando poco a poco. Serás el retrógrado, el troglodita, el intolerante, el santurrón que ve todas las cosas como pecado, con el que no se pueden hacer chistes de doble sentido. En el mejor de los casos, eres el fome, no vales la pena para una mayor amistad. No te vamos a incluir en este grupo de WhatsApp, tú estarás aparte. Eso es lo mínimo que esperamos. Si eres fiel a Cristo, ellos te van a rechazar y poco a poco vas a empezar a pagar el costo de no ser quien ellos quieren que tú seas. Me encanta una advertencia que algún pastor hacía alguna vez y decía, mucho ojo si te llevas mejor con los de afuera. Mucho ojo si tus grandes amigos no están en la iglesia y están afuera. Eso dice demasiado de tu corazón. Ellos te van a rechazar. Pero el llamado que hoy resuena en este lugar es el mismo que oía Timoteo hace casi 2000 años. Hermano, no te avergüences. Proclama a tu Señor sin temor. Y aquí conviene detenernos en una pregunta que creo que es muy importante. ¿Qué es lo que te frena de anunciar con mayor valentía a Cristo entre los pecadores? Muy probablemente, y me aventuro con esto, sea esto, es que estás buscando primero el favor de los hombres antes que el favor del Señor. Eso es un pecado y tienes que arrepentirte. En el Evangelio de Juan vemos que hubo gobernantes que creían en Jesús, pero no lo confesaban por temor de los fariseos. Porque según el texto dice, Juan 12:43, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, muy probablemente amar la gloria de los hombres antes que la de Dios debe ser también la causa raíz por la cual tú y yo a veces nos avergonzamos del Señor.
Y si esto es así, es porque no estamos amando lo suficiente al Señor. Por el contrario, nos estamos amando mucho a nosotros mismos. Por eso, como me amo tanto, me cuido de la vergüenza. Porque quiero que me vaya bien en este mundo, quiero que me admiren, quiero que me reconozcan, quiero que me lleven a todos lados como la gran figura del trabajo, de lo que sea, y que se me retribuya por quien yo soy. Y empiezo a amar estas cosas antes que amar a Dios. La vida profesional, hermanos, y perdónenme que insista muchas veces en esto, es el mejor ejemplo. Una persona puede decir amar a Dios, pero toda su vida se trata de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, dónde gano más dinero, dónde más, y sigo, y se me pasa la vida entera entre cursos y postítulos y otro trabajo, y no puedo hacer vida de iglesia en una ciudad porque me promovieron y me tengo que ir a otra y luego a otra. Hermano, ¿dónde está el tesoro de esa persona? No está claramente en el Evangelio. J.C. Ryle escribe esto con gran claridad. Fíjese lo que dijo. Vive una vida valiente. Confiesa a Cristo delante de los hombres. Cualquiera sea la posición que ocupes, en esa posición confiesa a Cristo. ¿Por qué habrías de avergonzarte de Él? Él no se avergonzó de ti en la cruz. Está dispuesto a confesarte ahora delante de su Padre en el cielo. Sé valiente, sé muy valiente. El buen soldado no se avergüenza de su uniforme. El verdadero creyente jamás debería avergonzarse de Cristo. Cuando no amamos al Señor como Él merece ser amado, entonces es natural avergonzarnos de Él y no ser valientes. Así que el Señor nos ayude. Ahora, el mandamiento de este texto no termina solo con la prohibición de avergonzarnos, sino que continúa con una realidad que no nos gusta, y a mí no me gusta reconocer demasiado. Y es que de hecho, si usted se da una vuelta por muchas iglesias evangélicas, aún en nuestra propia ciudad, no van a encontrar un mensaje del Evangelio que verdaderamente pueda traer lo que Pablo ahora nos va a exhortar con las palabras. Esto es Pablo: participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué aflicciones reales tendría hoy un evangelio diluido como el que se enseña en muchas iglesias, de las que quizás sabemos varios que hemos tenido en algún momento que salir? Piensa bien esto. Imagina un mensaje que te dice esto: bienvenido a casa, puedes seguir siendo el mismo, Dios te ama tal cual eres y no quiere cambiarte, eres una persona preciosa, amada, hermosa, solo te falta aceptar al Señor para que tengas salud, alegría, éxito y al final de tus días puedas gozar en el cielo. Un mensaje como este que no necesita hablarte del pecado, ni mucho menos pretender que lo abandones, es lo que se predica en muchos lugares y llaman a esto el Evangelio. La pregunta es: ¿creen que un mensaje como esto va a molestar a alguien en el mundo? La respuesta lógica es: por supuesto que no. Porque ese mensaje es totalmente compatible con el ser humano egoísta que vive para sí mismo. De hecho, no solo es compatible, es maravilloso, porque viene a darle precisamente lo que él busca. Él busca su propio bienestar y su desarrollo personal. Este evangelio, como alguna vez escuché por ahí, transforma a Dios más bien en el genio de la lámpara de los deseos. ¿Y quién no quisiera encontrarse al genio en el camino? Me va a ayudar, será mi mejor aliado para hacer de mí lo que yo quiero de mí mismo. Pero gracias a Dios, ese no es el evangelio que en esta iglesia se predica y que se nos ha revelado en su palabra. El verdadero mensaje del evangelio sí trae oposición, sí hiere en la carne a los pecadores que lo oyen y se resisten. El verdadero mensaje del evangelio trae un costo, y el apóstol está interesado en que su sucesor en el ministerio no solo sepa que vienen tribulaciones por causa del evangelio, sino que él quiere que esté dispuesto y abrace estas tribulaciones, pero escuche esto: según el poder de Dios y en compañía de Pablo y de todos los santos. Porque el dolor del padecimiento en la causa de Cristo es una experiencia
que si bien no la buscamos como un fin, sabemos nos va a alcanzar de diferentes maneras, siempre y cuando seamos fieles al Señor. Aquí no cuenta que estoy en la cárcel padeciendo porque me pillaron robando en el trabajo. Y ahora digo, cierto, por causa de mi fe me acusaron. Obviamente que no es eso. Cuando es por causa del Evangelio, el padecimiento por causa de Cristo, en algún momento, de alguna manera, vendrá. Pero también sabemos que esta será una experiencia que viviremos unidos como un cuerpo. Porque aquí en la iglesia, no solo en IBG, sino que en la iglesia de Cristo, nadie ríe solo y mucho menos nadie sufre solo. Y lo hemos experimentado. Un hermoso ejemplo de esto nos lo da la historia de la iglesia. 16 de octubre de 1555, Oxford, Inglaterra, dos predicadores de la Reforma, Hugh Latimer y Nicholas Ridley, fueron atados ambos a un mismo poste y quemados vivos por sostener la doctrina de la justificación por la fe. Latimer, ya anciano, volteó hacia su compañero más joven y, según recoge el histórico libro de los mártires de John Foxe, le dijo unas palabras que la iglesia nunca olvidaría y fueron estas: ten ánimo, maestro Ridley, y compórtate como un hombre. Hoy, por la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una vela que confío jamás será apagada. ¿Qué llena a un hombre de esta convicción, hermanos? Y es lo que seguiremos estudiando. Ellos no murieron solos, murieron juntos, animándose el uno al otro hasta el último aliento. La misma comunión de padecimientos a la que Pablo invitó a Timoteo y que también hoy el Espíritu nos comisiona a todos nosotros. Así que, amado hermano, no te avergüences de tu Señor y no reniegues del Evangelio cuando vengan dificultades por ser fiel. Tienes que hacerlo, tienes que ser fiel, tienes que ser diligente, tienes que estar avivando el fuego del don de Dios en tu vida cada día, y así podrás también descansar en la obra completa del Dios que te va a sustentar en cualquier circunstancia. Y es lo que vamos a ver ahora para concluir. Que es mi tercer punto: puedes descansar en su obra. Hasta aquí hemos visto, examinado la diligencia y la actitud que el apóstol manda a todo obrero del Evangelio en nombre de Timoteo. Somos responsables, como lo he dicho antes, de ocupar los medios de gracia que Dios nos ha provisto para no retroceder en cobardía en medio de la opresión, perdiendo el temor de identificarnos con Cristo y sus siervos perseguidos, aun cuando enfrentemos la muerte. Pero entonces la pregunta es: ¿de dónde saca un creyente la convicción necesaria para ir a un calabozo a visitar a un cristiano condenado, sabiendo que está condenado por ser cristiano, y asociarme con él significará que sabrán que yo también soy cristiano? Este valor, esta convicción capaz de quitarle a la muerte su poder de paralizarnos, solo proviene y exclusivamente de la obra soberana de Dios en favor de los suyos. Porque si nuestra esperanza dependiera de alguna manera de nosotros mismos, aunque fuera en una mínima fracción, si algo dependiera de tu esfuerzo o fidelidad, entonces tienes razón de sobra para temer, ocultarte, no anunciarlo ni asociarte con él. Consciente de nuestra fragilidad, aquí el apóstol desarrolla en solo 2 versículos las verdades más masivas que una mente humana puede llegar a creer. Es innegable que todo este pasaje, estos versículos, dan también material para un montón de exposiciones. Sin embargo, quiero que contemplemos brevemente las ideas principales, porque entiendo que son estas verdades las que van a anclar tu corazón y el mío a una paz y a una esperanza inquebrantables. Y para eso, escuche primero estas aclaraciones, por favor. Escuche esto: el tribunal del cielo no está evaluando tu desempeño para saber si eres o no digno de la gloria de Dios.
Cuando Dios te escogió divinamente, esto no consistió en que Él miró a través del pasillo del tiempo y fue al futuro para ver si en algún momento tú responderías con fidelidad y dirías sí al Evangelio para entonces volver atrás y decidir adoptarte y apostar por ti. No. Ni tus mejores obras pasadas, ni tus mejores intenciones futuras nunca jamás serán capaces de convencer de algo a Dios, ni mucho menos de blanquear la repulsiva mancha de tus pecados. Si usted se presenta ante Dios apoyado en sus propios méritos humanos, entonces la muerte sí tendrá la última palabra y va a ejecutar con ira justa una sentencia eterna sobre ti. Por tanto, nuestra única esperanza es Cristo. Y descansa plenamente en su obra. Porque en palabras del apóstol Pablo, la salvación pertenece exclusivamente al Señor. Aquí el texto no nos da margen de jactancia humana. Fue Él quien nos salvó y Él quien nos llamó. Nuestra santidad presente y nuestro afecto que hoy tenemos por Cristo no son la causa de nuestra salvación, sino el fruto de una obra que Dios llevó a cabo en y por nosotros mediante su Espíritu Santo. Miremos con asombro, y espero que a usted le asombre la declaración del verso 9. Él nos salvó no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Dejémoslo ahí. Aquí en el original Pablo utiliza la palabra protesis para decir propósito, que denota un plano diseño inalterable de la voluntad divina que no consultó a nadie. A esto es lo que llamamos nosotros y predicamos continuamente desde aquí la bendita doctrina de la gracia soberana. Es Dios y absolutamente nadie más quien decide de acuerdo con el puro afecto de su propia voluntad, a quien ama, a quien escoge, a quien salva. Y Él lo hace a quien Él desea hacerlo. Y aquí el texto añade una frase que debería colmarnos de esperanza, y es que esta gracia nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Pro cronon aionion. Pro cronon aionion significa literalmente antes de que el tiempo comenzara. Mucho antes de que el reloj de la creación se echara a andar, el Padre le había entregado tu nombre al Hijo y el Hijo se comprometió a redimirte sin ninguna posibilidad de que alguien te sacara de su mano. Y esto es sencillamente glorioso. Si hoy estás seguro en el amado, si tienes un corazón que ama y que quiere honrar al Señor y tienes una esperanza de vida eterna, no es porque fuiste mejor, ni más sabio, ni más espiritual que nadie, es porque antes de que el universo existiera, Dios decidió amarte. Antes de que el tiempo existiera, has sido amado. No puedo decirte algo más romántico ni profundo que esto. Si eso no es capaz de sacudir tu corazón, creo que nada entonces será capaz de hacerlo. Sin embargo, la gloria de este pasaje no termina ahí. La realidad de nuestra salvación no es solo un decreto pasado en la eternidad, ni un perdón que hoy gozo en el presente. Aquí Pablo expone el argumento culminante que termina de destruir y quitar el poder paralizante que pueden tener la muerte, el dolor y la persecución sobre nosotros. Esta gracia concebida antes del origen de los tiempos, en la eternidad pasada, ha irrumpido en la historia. Verso 10, por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y escuche lo que hizo. Quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. Escuche esto, es mucho más precioso que todas las letras que puedo escribir yo. Lo dice Charles Spurgeon ilustrando esta verdad. Cristo descendió al sepulcro y dejó allí los lienzos para que sepamos que la tumba ya no es el calabozo oscuro del creyente, sino la recámara donde nos desvestimos de la debilidad para revestirnos de gloria. Al resucitar, Él dejó a la muerte herida de muerte. Qué tremendo es cómo el Evangelio cambia toda nuestra realidad. Y permítame concluir con lo que el texto afirma que Cristo hizo. Puso fin a la muerte.
no significa, por supuesto, que haya eliminado su temporal existencia, sino que la dejó inoperante, la vació de su autoridad, la despojó de su veneno. Conocido pasaje, 1 Corintios 15:54, Pablo escribe: cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces entendemos que, a no ser que Cristo regrese en nuestra generación por su iglesia, todos los que estamos aquí sí vamos a morir físicamente, pero hay algo mucho más importante, y es que todos los que están en Cristo morirán solo una vez y no experimentarán la muerte segunda, que es sinónimo de condenación y separación eterna de la presencia favorable de Dios. Así que, amados, esta es la obra hecha por Dios a tu favor, una obra en la que puedes y debes descansar, pues no solo ofrece el perdón, sino que también anula el poder de la muerte y te entrega el consuelo de aquellos que han sido amados desde antes de los tiempos eternos y que ahora no tienen absolutamente nada que temer. Para concluir, estoy seguro que aquí entre nosotros hay más de una persona que solo ha nacido físicamente y no espiritualmente, que no han entregado su vida al Señor Jesucristo para que sea su Señor y Salvador, que no tienen la fe salvadora. Bueno, les tengo que advertir con urgencia a todos ustedes que están entre nosotros, que sin la fe que salva, a su muerte física le va a seguir la horrenda realidad de una segunda muerte. A través de este pecador y débil predicador, Dios te está haciendo un llamado que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con Él. Si decides, después de escuchar estas palabras, volver a avergonzarte de Cristo y rehúsas asociarte con Él y con su pueblo y mueres en tus pecados, aquel a quien hoy niegas te va a negar ante el Padre. Y tu eternidad será bajo el juicio de Dios, lejos de su amor, lejos de su gracia. Hoy es el día de salvación, hoy el llamado del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y rinde tu vida al señorío de Cristo. Este es el tiempo. Por favor, amigo que me escuchas, eso no lo olvides. Y a ti, amado creyente, fíjate en esto. La gloriosa verdad que responde la vida del apóstol Pablo, encadenado en esa cárcel de máxima seguridad, a punto de ser decapitado, que son los últimos dos versículos que quiero tomar, 11 y 12 de 2 de Timoteo 1. Fíjate lo que él escribe, y es a lo que estamos siendo llamados. Para este evangelio, él acaba de decir la obra maravillosa, soberana de Dios que nos ha salvado en Cristo y que ha hecho todo. Bueno, dice él, con grilletes, con frío, esperando que alguien le traiga su capota, ¿cierto? Para poder no tener tanto frío en aquel oscuro dolor. Allí, en grilletes, dice: para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Debemos unirnos al apóstol en esta misma esperanza inquebrantable. No nos avergoncemos de aquel que se entregó a morir por ti y por mí. Y aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para ser fieles con nuestra vida entera, con nuestras acciones y con una boca que proclama alabanzas al Señor y proclama al Cristo a quien sirve. La historia nos confirma que poco tiempo después de escribir estas cartas, algunos dicen meses, otros dicen máximo un año, Pablo fue decapitado. Sin embargo, el día que la espada atravesó su cuello, Pablo no murió. No verdaderamente. Ese día
el día de la espada atravesando su cuello, Él comenzó a vivir en la plenitud de la gloria de quien Él amaba. Y aunque en la tierra no pudo reencontrarse con Timoteo como lo anhelaba, un tiempito después, ambos se abrazaron en un lugar infinitamente superior a cualquier palacio de este mundo. Por tanto, amada iglesia, no olviden esto. Gracias a la obra de nuestro Salvador, la muerte física ha sido despojada de su aguijón. Ya no es el verdugo que cobra sentencia por nuestro pecado, sino simplemente el siervo que nos abre la puerta hacia la vida y la inmortalidad que el Evangelio de Jesús sacó a la luz. Y si esto es así, ¿qué razón tienes para temer? Oremos al Señor.